Claudia, nuevamente, muchas gracias por darte el tiempo de acompañarnos y ilustrarnos con tu experiencia de uso en la reconstrucción de ligamentos de rodilla. Esta experiencia creo que tiene por lo menos 10 años y tendrás mucho que decirnos. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias, señor Carlos, por la bienvenida. También para mí es un honor poder presentarles esta presentación. Gracias a ustedes por la oportunidad siempre de poder participar. Tengo grandes amigos aquí. Y bueno, básicamente lo que quisiera es, más que allá que sea una presentación eh, sumamente académica y técnica, sería cuestión de que ustedes también puedan interactuar conmigo. La presentación más o menos la he hecho en el sentido de cómo nosotros los médicos manejamos lo que son aloinjertos. Existe mucha controversia en cuanto a la literatura y en cuanto a los médicos que no pueden estar muy bien convencidos de por qué utilizarlos o no. Y en verdad existe mucha evidencia científica que lo pueda avalar. Y la idea es esa, la idea es que ustedes puedan conocer para qué son los aloinjertos, por qué deberíamos de utilizarlos y sobre todo cuáles vendrían a ser sus ventajas o no. Creo que teniendo esa idea al final de la charla, todo lo demás va a ser mucho más sencillo para que los médicos podamos entender por qué yo debería de utilizarlo o no. Entonces voy a empezar la presentación. Ok, entonces bueno, vamos a hablar el uso de los aloinjertos y su actualización en el uso de lo que es rodillas. Esto es, bueno, las sedes donde actualmente trabajo y un poco lo que es conflicto de interés. Normalmente cuando hablamos de lo que es rodilla, pues ya sabemos que existen muchísimas cosas para poder tratar lo que es patología meniscal. Tenemos implantes, suturas, ha ido avanzando completamente la literatura y lo que es la tecnología en cuanto a reparación meniscal. Tenemos también mucho, hemos avanzado mucho en cuanto a la reparación de cartílago, que lo vemos manejando en el día a día, y aún así siguen muchas cosas en controversia, y sobre todo también manejamos mucho lo que es la parte ligamentaria, llegando a utilizar mucho lo que es esta reconstrucción. Sin embargo, hemos tratado de ver y de replicar lo que vendría a ser un injerto ligamentario y no hemos tenido mucho éxito. Entonces, cuando queremos reemplazar estos ligamentos, pues necesitamos tener lo que vendría a ser un injerto ideal, aquellos que todos queremos encontrar. Y dentro de ello, las principales características de este injerto ideal, pues uno tiene que ser que debe ser fácil de extraer, que tenga baja morbilidad en el sitio donante, que sea anatómica y biomecánicamente muy parecido al original, que tenga una integración que sea rápida, que sea segura, que podamos devolver al paciente rápido, que sea costo efectivo y que tenga una baja incidencia de enfermedades transmisibles. Todas estas características lo deberíamos de buscar en un injerto. Sin embargo, la realidad pues nos dice de que eso no pasa y que generalmente no vamos a encontrar un injerto ideal en ninguno de los casos. Y es por eso que tenemos que comenzar a pensar en nuestras nuevas opciones que podamos tener. Y dentro de esas opciones, pues tenemos lo que vienen a ser ya conocidos nuestros autoinjertos, tanto de isquiotibiales, de cuádriceps, hueso, tendón, hueso, ampliamente conocidos, las nuevas generaciones de lo que son injertos sintéticos, que la verdad, pues con muy bajo calidad a nivel de evidencia de los estudios que se presentan actualmente, que es de esos sintéticos, y sobre todo lo que vamos a tener mayor énfasis ahora, que son lo que son nuestros aloinjertos, que tenemos gran cantidad de variedad de donde podamos utilizarlos. Si vamos a entrar ya al mundo de lo que vienen a ser los aloinjertos, pues tenemos que entender primero de que cada año aproximadamente son 30.000 donantes, que resultan en casi 2 millones de aloinjertos que se van a producir a nivel mundial. Esto nos lo dice el Banco de Tejidos con la última actualización del 2018. Y aproximadamente estos, de todo el 100% de los aloinjertos, el 42% se van a utilizar en reconstrucciones primarias y un 79% en revisiones. Y eso hay que tenerlo bastante claro desde un inicio, ¿ok? Vamos a ir hablando un poquito más al respecto. De este tipo de aloinjertos, pues vamos a tener el de partes blandas, que es ampliamente conocido, como el semitendinoso, lo que son tibiales, etcétera, y lo que es hueso tendón, HTH, hueso tendón hueso o hueso tendón, como el Aquiles, que es ampliamente también manejado.
Este es un proceso de lo más importante y lo que probablemente muchos le pregunten y tengamos que entender. Cómo se ligamentiza? De esta ligamentización es cómo nuestro halo injerto va a convertirse en algo parecido a nuestro injerto, a nuestro ligamento cruzado. Este proceso, que es la adaptación del injerto frente a las demandas funcionales, todos los cambios bioquímicos, histoquímicos que va a tener, se llama ligamentización. Y esto se basa a la ley de Wolff, que viene a hablarnos de que cualquier injerto frente a un ambiente nuevo, lo que va a hacer es tratar de adaptarse a estas circunstancias que nos está dando lo que es esta estructura anatómica. Si aquí podemos ver las fases, nuestro injerto, por ejemplo, desde que lo colocamos hasta más o menos 18 meses, pues la primera fase viene a ser la de integración o la de que lo que es lo que es la primera fase, la que nosotros llamamos de necrosis. Esa fase de necrosis lo que hace es que hasta las primeras 4 semanas, este injerto que estamos colocando, pues va a degenerarse y va a morir. ¿Por qué? Porque está en un ambiente que no es el suyo, porque es un cuerpo extraño y porque ahí comienza todo el proceso inflamatorio para regenerarlo y pasar a esta fase de proliferación. Por eso, esta fase hasta las 6, 8 semanas, hasta la semana 12, es tan importante de que nuestro paciente esté inmovilizado, no tenga un apoyo, porque esta fase es donde podemos peligrar de que se pueda elongar o sí, elongar lo que es nuestro ligamento nuevo, que es lo que principalmente cuidamos en nuestros pacientes. Una vez que pasa este periodo de proliferación, que es hasta la semana 12, ya viene la etapa de remodelación o la etapa final, donde vamos a tener casi un injerto parecido a nuestro cruzado nativo y que generalmente también tiene la misma resistencia, fuerza y elasticidad como uno nativo después de que ha pasado todo este proceso inflamatorio inicial. Entonces, nosotros nuestro cuerpo generalmente lo que tenemos más es colágeno tipo 1, que está dado en todo lo que son estructuras del cartílago, que es un 90%, y un colágeno tipo 3, que viene a estar principalmente dado en lo que son los tendones o ligamentos, que es un 10% que nos da rigidez. Mientras uno nos da la parte de estructura, el otro es lo que nos da rigidez. Por eso es que la mayoría de nuestros injertos deberíamos buscar mayor tipo de colágeno 3. Y esto es, por ejemplo, porque nuestros aloinjertos son metabólicamente menos activos, tienen fibras de colágeno paralelas y tienen menos cantidad de colágeno 3, mientras que los nativos pues tienen más colágeno tipo 3. Y esa es una de las principales diferencias que la mayoría de literatura nos dice, no, que estos aloinjertos se pueden elongar, no tiene tanta resistencia, y efectivamente es así, o sea, tienen menos fibras de colágeno, pero hay que utilizarlos de una manera adecuada, como se los voy a decir, como para poder equiparar ambas funciones. Entonces, no podemos quitar y no podemos decir de que siempre van a ser iguales porque sabemos que eso no va a ser así por estas fibras de colágeno. Entonces, volviendo a nuestra ligamentización, con nuestros aloinjertos viene a ser mucho más lento el proceso. Si nosotros con lo que es un tendón, un HTH, esperamos unas 6 semanas más o menos para que esta etapa de necrosis dure en vez de 4 semanas, es decir, 4 semanas dura en un autoinjerto este periodo de necrosis. Con un HTH que vendría, o un Aquiles, que vendría a ser un halo injerto, dura 6 semanas este periodo de necrosis. Por lo tanto, va a prolongar nuestra etapa de proliferación. Y si queremos usar uno de partes blandas, o sea, solamente un semitendinoso o un tibial, esta fase de necrosis demora 8 semanas. Por lo tanto, se van a prolongar mucho más y es más largo el tiempo que tenemos que cuidar a nuestro paciente operado de un halo injerto por estas etapas. ¿Ok? Si nosotros entendemos bien esto, lo demás es más sencillo de cómo explicar, cómo cuidar a nuestro paciente posoperado. ¿Ok? Que en promedio con 8 semanas es más que suficiente. En cuanto al procesamiento y la esterilización, eso ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los años. Los métodos de esterilización y sobre todo el tipo de procesamiento que van a tener han ido cambiando. Es así que la idea y lo mejor es poder tener estos injertos que son frescos congelados. También existen los secos congelados o los criopreservados,
pero que generalmente estos frescos congelados, una vez obtenido de lo que es el paciente, van a ir a una cámara de congelamiento de casi menos 80 grados, donde van a ser previamente tomado unas muestras biológicas y ahí van a estar almacenados casi unas 2 a 4 semanas. Después de esas 4 semanas, nuevamente tenemos a nuestro injerto para poder hacer lo que es un lavado, y eso es lo más importante. Hacemos un lavado con antibiótico que al menos son un par de horas para poder hacer un nuevo lavado y nuevamente ya va a congelación. Este almacenamiento y esta evolución han ido mejorando y teniendo mayor capacidad de que estos pacientes o que estos injertos no pierdan estructuras tanto biomecánicas como biológicas. Tengamos en cuenta que células vivas no vamos a encontrar aquí, pero las propiedades mecánicas es la que se van a mantener muchísimo en el tiempo, casi hasta más o menos 3 años. Los tipos de injerto es igual en ambos, se tiene igual cuidado para lo que es uno de partes blandas como uno que tenga hueso también, pero sobre todo en cuanto a lo que son los exámenes para prevenir lo que es alguna transmisión de enfermedades. Y con esto existe mucha literatura del riesgo de enfermedades. Ya se ha visto que actualmente es mínima y que se compara casi directamente con lo que es el uso de complicaciones en uso de autoinjertos. Por lo tanto, esto menos de un 1%, la verdad, a casi 0,5%, no, la literatura lo avala de que ya no vendría a ser casi un riesgo de acuerdo a los nuevos procesamientos que tienen estos injertos. Igual hablamos mucho de lo que son los irradiados o no irradiados, y se ha visto que a mayor radiación que tenga lo que es un injerto, pues obviamente van a ir perdiendo estructuras biomecánicas. Entonces la idea es tratar de ir mejorando la tecnología, y ahora esta tecnología también se da a baja radiación para poder mantener esas estructuras. En cuanto a la técnica quirúrgica, y lo que es importante mencionarles a los médicos que utilizan lo que son aloinjertos, es que con un aloinjerto podemos tener una técnica completamente anatómica, podemos tener el grosor, el largo que nosotros vamos a querer para nuestro paciente, y sobre todo que nos ahorra mucho tiempo de cirugía y hay una menor morbilidad del sitio donante. La mayoría y en general pacientes mujeres sí quieren una cicatriz un poco más pequeña, pacientes mayores también, donde no requieran tanto lo que es una morbilidad del sitio dador. Además, ya actualmente usamos a veces técnicas ambulatorias para estas reconstrucciones ligamentarias, y esto pues nos alivia mucho y nos disminuye el tiempo quirúrgico. En cuanto a lo que es literatura, y acá vamos a hablar sobre todo los temas controversiales, que es lo que hablan sobre lo que son los alinjertos, mencionan de que, por ejemplo, si vamos a estar lavando al injerto cuando lo estamos descongelando, que no podemos colocarle mucha agua, pues porque de todas maneras se va a edematizar y va a perder las propiedades que normalmente tiene. Y este estudio pues nos lo dice que no se van a perder las propiedades biomecánicas. Lo que sí puede cambiar un poco es el tamaño del injerto. Puede elongarse o puede achicarse un poco o puede aumentar lo que es el grosor, pero las propiedades biomecánicas no van a cambiar. Y eso es importante mencionar. Entonces, después hablamos sobre lo que es un prelavado con lo que es vancomicina para disminuir lo que son riesgos de infecciones. El riesgo de infección de lo que es una artritis séptica por lo que es un aloinjerto es baja llega hasta 1,8% en general, pero lo más importante es que hay que disminuir el riesgo de una contaminación de nuestro injerto, sobre todo en la preparación de este injerto. Casi un 70% se va a contaminar en la preparación. Por eso es que solemos recomendar lo que es un lavado con vancomicina para lo que es disminuir durante 15 minutos, que ahora lo explico un poco mejor, que es para disminuir este riesgo de contaminación. No solamente estos estudios están dados en lo que son aloinjertos, sino también en lo que es un autoinjerto, disminuyendo muchísimo la tasa de alguna infección o alguna complicación. Este de aquí, el lavado, cuando se trata de hacer, ya sea en aloinjerto o en autoinjerto, no existe ninguna diferencia, por lo tanto es bastante seguro utilizarlo también en lo que son los aloinjertos, disminuyendo así la tasa que propiamente tienen para lo que es el desarrollo de una infección articular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este lavado de vancomicina? Pues colocamos lo que es una ampolla de vancomicina diluida en 100 mililitros de cloruro de sodio, lo sumergimos, una vez preparado lo que es nuestro aloinjerto, lo dejamos reposar durante 15 minutos en esta solución y después lo vamos a enjuagar unos 5 minutos con cloruro de sodio.
Lo vamos a envolver en una gasa embebida también de vancomicina y lo vamos a dejar ahí hasta poder pasarlo nuevamente por nuestros túneles. Esto se ha visto y actualmente existe muchísima literatura de que disminuye lo que son los riesgos de infección y sobre todo no aumenta, o sea, no se pierden las propiedades biomecánicas de este injerto. ¿Cuándo deberíamos hacer esta preparación? Se dice principalmente en los isquiotibiales cuando son autoinjertos, en todos los casos de revisión, cuando el paciente tiene alguna comorbilidad, ya sea diabético, alguna enfermedad inmunológica, o cuando utilicemos aloinjertos, por eso tengámoslos bastante presentes. En cuanto a lo que son las propiedades biomecánicas que queremos tener de nuestros aloinjertos, pues debemos de buscar siempre que estos donantes pues sean menores a 40 años, evitar los injertos irradiados a alta gama, como ya los mencionamos también, evitar descongelar injertos muchas veces. Se dice que el tope vienen a ser 8 veces que puede descongelarse dentro de esos 5 o 10 minutos nada más, y de ahí volverlos a congelar, pero ya más allá, pues pierden estas propiedades biomecánicas. Maximizar el área transversal, o sea, buscar un buen grosor de nuestro injerto y sobre todo ayudarlo con algún ayudante biológico, que podría ser lo que es plasma rico en plaquetas, que también existen muchos estudios que van a potenciar lo que es la acción biológica. O sea, es diferente tener un injerto que nos va a dar propiedades mecánicas, que es la rigidez y la estabilidad, y un injerto que nos vaya a dar propiedades biológicas, que es la proliferación de células. Los autoinjertos tienen las dos opciones, pero los aloinjertos, potenciándolo con algún adyuvante biológico, puede tener también ambas opciones. En cuanto a la rehabilitación, es igual lo que es un aloinjerto que un autoinjerto, no existe ninguna diferencia, pero siempre tenemos que tener en cuenta que al paciente se le debe individualizar. No podemos darle a cada paciente el mismo tratamiento y el mismo esquema de rehabilitación, sino que tiene que ser individualizado. La mayoría de nosotros solemos colocar un brace por estas 8 semanas con el uso de muletas y quitarle el apoyo. Igual vendría a ser lo que es el uso del injerto. Acordémonos en la fase de ligamentización que con 8 semanas estamos cubriendo esa fase de lo que es la principal de necrosis en un aloinjerto. Por lo tanto, la rehabilitación no va a cambiar en ninguno de los dos casos. En cuanto al retorno deportivo, pues he visto de que los autoinjertos pues tienen mejor evolución. Un 82% retornan a las actividades físicas demandantes, retornan a su deporte, pero solamente un 63% a su nivel previo. Por lo tanto, un autoinjerto también es muy bajo. Y un aloinjerto, no existen estudios que hagan de retorno al deporte por la misma demanda de estos pacientes, pero se ha visto de que un 57% retornan al nivel previo. Por lo tanto, no es mucha la diferencia que existe para lo que es el retorno, ya que después de una reconstrucción, pues ninguno de los deportistas logran el mismo nivel previo. Hay que rehabilitarlo y hay que manejar muy bien lo que son los programas de rehabilitación. Igual para lo que es un aloinjerto, la verdad, el punto de diferencia no es mucho. Sin embargo, se ha visto en los estudios pues, que la evolución o las escalas funcionales de los aloinjertos es menor y que estos pacientes con aloinjertos tienen un riesgo más de 3.2 veces de que se pueda romper nuevamente o un riesgo de re-ruptura. Por estas causas de ese riesgo tan alto es que no solemos indicar un aloinjerto en un paciente con una cirugía primaria de cruzado anterior. Vamos a ver cuándo sí está indicado. Las complicaciones, tanto para los aloinjertos como para los autoinjertos, son muy similares, las cosas porque principalmente se están dando por fallas técnicas de la colocación de túneles, por lo que son infecciones, por lo que son complicaciones propias de técnicas y biomecánicas de la utilización, más no de la misma técnica de lo que es el aloinjerto o de sus propiedades biomecánicas. Las incidencias van entre un 0 y 3.5%, que vienen a ser muy similares, principalmente complicaciones infecciosas. Se reportó durante un tiempo lo que era la incidencia de mayor eritema o mayor flogosis, en el caso de lo que son el uso de los aloinjertos, pero también eran aquellos que tenían una preservación o una conservación diferente, y se ha visto que con el uso de lo que es la vancomicina, el lavado, pues ha disminuido casi un 0%. Obviamente, una de lo que podemos hablar de lo que son los aloinjertos es el precio, son mucho más caros para el manejo de los pacientes a comparación de lo que es un autoinjerto, que ya es ampliamente conocido. Entonces, en cuanto a los resultados, ¿qué podemos encontrar de diferencias entre los aloinjertos y los autoinjertos? Y se ha visto que en la literatura se ha avanzado muchísimo. Conforme han ido pasando los años,
cada vez se habla más de un halo injerto y cruzado anterior. Sin embargo, durante los 2 últimos años ha disminuido mucho la literatura en halo injerto y cruzado anterior, casi llegando a nada en el 2021, muy pocos artículos publicados. ¿Y esto de por qué? Porque la mayoría ha visto que los estudios, y tenemos muchísima literatura en todos estos años, que comparan el uso de halo injerto con autoinjerto de lo que es para cruzado anterior. Y en este estudio, que es un metaanálisis que es muy bueno, donde se puede comparar completamente todos los buenos estudios para cruzado anterior, mencionan de que en cuanto a escalas funcionales, o sea, cómo queda el paciente es muy comparado lo que es un halo injerto y lo que es un autoinjerto. Ahí no hay ninguna diferencia funcional, pero la diferencia viene a ser en que puede quedar una laxitud residual, son pocos resultados que van a tener después y sobre todo que hay una mayor tasa de reruptura. Cuando hablamos ahí de lo que es peores resultados del HOP test, es una prueba funcional que nosotros utilizamos al paciente, generalmente cuando tiene 4 meses de operado y lo hacemos saltar en un pie, y es ver cómo cae. La estabilidad que tiene al caer es lo que nosotros nos indica de que es un paciente que ya puede retornar al deporte. Pero se ha visto que en caso de aloinjertos, pues tiene peores resultados en el sentido de que viene a ser más largo, generalmente sexto, séptimo mes. Entonces, principalmente todos estos estudios se están dando en jóvenes de alta demanda. Por eso es que el uso de los aloinjertos y ligamento cruzado se está dejando indicaciones muy precisas a aquellos pacientes que tienen poca demanda funcional, un poco mayores y que tienen alguna lesión ya de cartílago, que simplemente lo que queremos dar es estabilidad nada más a lo que es la rodilla. ¿Cuándo utilizarlo? Pues hemos hecho la diferenciación en los pros y los contras. Los pros es que le elimina completamente la morbilidad del sitio donante. Va a disminuir lo que es el dolor asociado a comparación de un autoinjerto. El tiempo operatorio, como mencioné, es más corto y tenemos todas las dimensiones deseadas que podemos lograr. Las propiedades en contra vendrían a ser que vienen a ser propiedades biomecánicas inferiores por el tipo de colágeno que tenemos, tiene mayor tasa de falla por la elongación y la recuperación, tiene tasa de rechazo y reacción inmune, que esto casi ya ha llegado a un 0%, o sea, ya nos estaría indicado o como una contraindicación, y sí una alta tasa de ruptura, sobre todo en pacientes altamente demandantes, ¿no? Se ha visto que esa tasa de infecciones pues llega casi a un caso por millón, entonces es bastante baja, ¿no? Entonces, Ya. ¿cuál es ahora venimos a hacer el trending topic? Lo que está de moda, lo que queremos hacer ahora, ¿no? Y en esto se basa en cuáles vendrían a ser las indicaciones actuales para lo que es un halo injerto. Y primero vendrían a ser en aquellos pacientes con un esqueleto inmaduro. Es la primera opción para lo que es una reconstrucción, porque sus resultados funcionales y su tasa de falla vienen a ser muy similares a lo que es. Siempre obviamente vamos a buscar lo que es un autoinjerto, pero que en aquellos pacientes hiperlaxos con recurvatum o con otros factores de riesgo, el uso de un aloinjerto en estos pacientes está muy bien indicado con muy buenos resultados funcionales. En cirugía de revisión vienen a ser muy seguros el uso de lo que son los aloinjertos. Múltiples cirugías que ha tenido un cruzado anterior, de primera elección deberíamos de tener lo que es un aloinjerto. No es de primera elección en la primaria, pero sí deberíamos de utilizarlo en lo que son cirugías de revisiones, tanto cruzado anterior, cruzado posterior, esquinas, cualquier tipo de revisión ligamentaria, y debemos de considerar, obviamente, otros riesgos asociados al paciente, ¿no? O sea, no solamente falla una cirugía por un injerto, puede fallar sobre todo por la parte técnica, pero sí estaría indicado en estos casos de cirugía de revisión. Cuando queremos ver híbridos y generalmente tenemos un injerto que nos ha salido muy delgadito, o sea, tenemos unos 6, 7 y no sabemos cómo colocarlo porque mínimo buscamos un injerto un poco más grueso, se ha visto que estos híbridos no tienen mucha diferencia significativa, sin embargo puede mejorar la técnica. Nosotros hemos utilizado alguna vez estos injertos híbridos y podemos utilizar un halo injerto para lograr este diámetro deseado para lo que es nuestro paciente. Entonces, es una muy buena opción. No es que vayan mal, no hay diferencia en las escalas. Por tanto, puede ser una manera segura de poder explicarle a nuestro médico que también, o a nuestro paciente, en que podamos utilizar un injerto híbrido, teniendo ambas opciones, sobre todo cuando son pacientes muy delgados, muy pequeños, que vamos a tener un grosor muy delgado.
obviamente tenemos que tener en consideración lo que es el costo. En cruzado posterior se ha visto de que mejor va lo que son el alinjerto de lo que es Aquiles o lo que es el alinjerto de cuádriceps. No hay ninguna diferencia entre usar un autoinjerto y un aloinjerto, por lo tanto es bastante seguro utilizar lo que es un aloinjerto en reconstrucción del ligamento cruzado posterior. Muchas escuelas latinas, la chilena, argentina, colombiana, utilizan aloinjertos para lo que es la reconstrucción de lo que es el cruzado posterior, a pesar de igual mantener lo que es el precio un poco alto. En cuanto a las multiligamentarias, creo que viene a ser casi el gol estándar y cada vez se han ido presentando mucho mayores revisiones y estudios de lo que son lesiones multiligamentarias y el uso de lo que son aloinjertos. Cada vez ha ido aumentando más y en este caso de multiligamentarias son cirugías muy complejas. Obviamente, si vamos a sacar autoinjerto, la morbilidad del sitio de dolor va a aumentar porque tendríamos que sacar casi 3 o 4 injertos. A veces utilizamos de la otra rodilla, pero lo que son los aloinjertos se ha visto de que puede mejorar muchísimo y sin ninguna diferencia significativa. Obviamente estas cirugías pues nos tienen que dar un tiempo quirúrgico incrementado y tenemos que tener sobre todo un buen diagnóstico para estas lesiones multiligamentarias. En cuanto a lo que son los aloinjertos, pues se ha visto de que no hay muchos estudios de que puedan avalarlo. Sin embargo, en cuanto a lo que es resultados funcionales, vienen a ser seguros, vienen a ser efectivas el uso de aloinjertos, nos va a dar una estabilidad de la rodilla, que es lo que buscamos, y un retorno a la actividad deportiva al menos en 10 meses. En estos casos, que son lesiones multiligamentarias, pues sí, muchos pacientes están indicados, aquellos que hacen deporte de alto contacto, el utilizar lo que son los aloinjertos. Acá tenemos cuando son lesiones ligamentarias, que es lo que asociamos, y el uso de aloinjertos está muy bien indicado con muy buenos resultados, siempre tratando de buscar que al menos el cruzado anterior pues sea siempre un autoinjerto. Obviamente esto hemos tratado y siempre es repetirles de la aumentación biológica. Acuérdense que este injerto pues es un injerto congelado que no va a tener células y que nos da propiedades mecánicas, pero que podemos ayudarlo con lo que es plasma rico en plaquetas para asociar lo que es la parte biológica. Esto en todo el año que hemos cerrado en el 2021, tenemos ciertas indicaciones para lo que son el uso de los injertos y esto vendría a ser como que lo más importante para que ustedes se lo puedan llevar. ¿Cuándo indicamos un aloinjerto ahora? O sea, actualmente. Uno, y es lo principal, son en lesiones multiligamentarias. Y la verdad, con lo que es el uso de lo que son motos, scooters, están llegando muchísimos pacientes con estas patologías. Antes era muy poco frecuente, ahora cada vez diagnosticamos más. También estas lesiones ligamentarias, cuando han sido más crónicas, pues no se detectaban mucho y vemos que cirugías han fallado porque no se reconstruyó otro ligamento que ya estaba lesionado. Entonces, lesiones multiligamentarias es lo principal. Cirugías de revisión, aquellas que nos fallaron la primera vez, ya sea un cruzado anterior, un cruzado posterior, inestabilidad posterolateral, lo que llamamos esquinas. También el uso de lo que son aloinjertos vendría a ser una opción de primera opción. Lo que es en cruzado anterior, sobre todo para aumentación. Aumentación se refiere a cuando tenemos una lesión parcial del cruzado anterior y que queremos como que reforzarlo. Es suficiente pasar lo que es un injerto, un aloinjerto, y porque va a mantener lo que es un cruzado anterior nativo. Podemos utilizarlo en híbridos también y también la literatura puede avalar en usarlo en cruzado posterior. Cuando hay otra esquina, la esquina posteromedial, y en otros casos, ya sea edad, ya sea pacientes por la parte estética de tener una cirugía o una incisión un poco más pequeña, o sea, muchísimas otras causas que podamos utilizar también estas indicaciones de lo que es el uso de lo que son los aloinjertos. Por último, para ir terminando ya, vendríamos a ver siempre, y lo que siempre nos pregunta, bueno, ¿cuál vendría a ser el mejor de todos estos injertos? Y la verdad es que no existe un injerto que sea ideal. Ya les expliqué desde la primera diapositiva que un injerto ideal no va a existir, ya sea un autoinjerto o lo que es un aloinjerto. Reconstruir una articulación como la rodilla que sea igual a lo que es el nativo, pues es casi imposible. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay que diferenciar a cada paciente. No a todos le vamos a indicar lo mismo. Es diferente un paciente deportista que es joven, un deportista mayor,
un esqueleto inmaduro, un paciente que tiene una demanda muy poco demandante, o sea, que trabaja en oficina, que no hacen actividad física. Entonces, para ya ir cerrando, es muy importante que siempre el autoinjerto viene a ser un gol estándar, eso está bastante claro, pero que no dejemos de lado lo que es el uso de lo que son los aloinjertos. Los autoinjertos, principalmente en aquellos pacientes jóvenes, tenemos muchas áreas de donde sacar, tenemos pacientes de alta demanda, de alta competencia, que la idea es poder mantener lo que son estos autoinjertos, pero también entendiendo de que los aloinjertos tienen bastante cabida en todo lo que es patología de rodilla. Y como conclusiones, pues es importante que estos aloinjertos tengamos nosotros la disposición. Y eso nos da una gran ventaja en todos nuestros centros hospitalarios de poder tener la opción de usarlos, ya que va a ser mucho más sencillo si queremos disminuir el tiempo operatorio o sobre todo si es que queremos tener estos injertos que nos han quedado un poco delgaditos y queremos aumentarlos. Es ideal para el tratamiento de lesiones complejas, como ya se los mencioné, lesiones multiligamentarias, sobre todo, y el cirujano debe estar familiarizado con todas las opciones. Debemos de conocer cuándo utilizar un aloinjerto, por qué utilizar un aloinjerto. Muchas veces con un taco de lo que es un aloinjerto de Aquiles, podemos sacar 2 o 3 injertos. Por lo tanto, es bastante, bastante cómodo comparando con lo que es, en cuanto a lo que es costo-beneficio, nos serviría muchísimo un Aquiles para poder reconstruir toda una lesión multiligamentaria. Y por último, y hay que tener en cuenta los riesgos que antes nos hablaban, han disminuido completamente por el tipo de procesamiento, por el tipo de almacenamiento y sobre todo por las características que ahora se están teniendo en cuanto a la esterilización del producto. La reoperación de los pacientes con un aloinjerto ha bajado casi un 4%, y sí, como siempre, todo debe de ser individualizado. No podemos generalizar a todos nuestros pacientes o a todos indicarles algo. Siempre tenemos que individualizar haciendo un buen diagnóstico de lo que es la patología que estamos tratando. Segundo, de qué es lo que el paciente quiere o qué es la demanda funcional de nuestro paciente, y nosotros tenemos la capacidad de poder ofrecerle todas las opciones. Al menos personalmente yo suelo explicarle a los pacientes ambas opciones y ya ellos muchas veces, los pacientes ya vienen leyendo mucho y te van preguntando y es más fácil que nosotros podamos conocer todas estas funciones para poder explicarles a ellos también, ¿no? Y por último, bueno, ya para cerrar, no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, si solamente vamos a cerrarnos en que existe una sola opción de que vienen a ser solamente los autoinjertos y que los aloinjertos se elongan, van muy mal, etcétera, pues ya estamos haciendo ya estamos cerrándonos mucho. Tenemos que conocer todas las opciones que existen y tenerlos siempre como un aliado o como un as bajo la manga, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Excelente tu presentación y has tocado un tema que para nosotros siempre ha sido un reto. Debemos haber vendido en el mercado peruano 5.000 ligamentos en los últimos 15 o más años. Y el reto ha sido convencer a algunos traumatólogos acerca de las ventajas del aloinjerto. Sin embargo, no lo hemos podido. Hay pocos. Como tú bien lo dices, los cirujanos, los médicos en general, tienen que tener open mind para escuchar todas las teorías, buenas, malas, regulares, y nunca sesgarse en que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me enseñaron y punto final, se acabó la discusión. En ese sentido, he visto algunos casos muy cercanos de familiares que, siendo deportistas, se sometieron a un autoinjerto. Y es un poco como en casa del herrero cuchillo de palo. Traté de convencer a este familiar de que usara el aloinjerto por las razones que yo conozco, pero el médico insistió y le hicieron el autoinjerto. Para hacértela breve, no quedó muy bien, quedó muy adolorido, el proceso tardó mucho, la recuperación, y nunca llegó a jugar fulbito, que era su pasión como era antes, hace deporte, pero digamos entre el costo y beneficio no justificó tanta dedicación para poder preservar esa actividad física y poder regresar a lo que antes hacía. Digamos que, como bien lo dices, las cosas nunca van a ser iguales cuando uno pierde un ligamento, una articulación o tiene una cirugía. Nunca nada será igual. Será similar, pero no 100%. Desde ese punto de vista,
Y hemos escuchado atentamente tus indicaciones. ¿Cuál es la indicación o la sugerencia para los representantes basado en estadística, que es lo que nosotros siempre argumentamos? De 100 ligamentos, hoy día hay 10 ligamentos autólogos. Y muchas veces estos 10 no quedan tan bien como se cree. Desde ese argumento, ¿cuál sería tu sugerencia para la fuerza de ventas poder convencer a este traumatólogo, que nunca lo pudimos, dicho sea de paso, convencer? ¿Cómo empezaría esta argumentación? Sí, y bueno, lo primero es que hay que ser bien realistas. Entonces, en cuanto a la literatura, misma literatura ha ido cambiando a lo largo de los años y la mayoría de médicos aquí pues se cerró mucho en el concepto de cruzado anterior y aloingerto, ¿ok? No viendo más allá. En cuanto a lo que son estudios para lo que es cruzado anterior, efectivamente, lo que es el uso de autoinjerto van muy, muy bien y es el principal o el gol estándar, ¿ok? Pero como les dije, lo más importante es individualizar a cada paciente. O sea, nosotros tenemos que sentarnos y hablar con el paciente y ofrecerle todo el abanico que tenemos de opciones y ser muy claros, porque muchos de ellos me dicen, ok, pero ¿cuánto me voy a demorar en recuperarme? Me han dicho o leen que esto se elonga, y la mayoría de los médicos probablemente le dicen, no, eso se elonga, eso se infecta, tiene más riesgo de transmisiones, etcétera. Y la verdad es que esos riesgos ya han disminuido. Entonces, cuando le vamos a presentar a un médico lo que es un aloinjerto, yo creo que una de las estrategias es no ir por el cruzado anterior, ¿ok? Ya la mayoría que hacemos rodilla, ya el cruzado anterior pues lo hacemos bastante frecuente y ya utilizamos nuestro esquema de lo que es nuestros autoinjertos, sino que tendríamos que ir por otra parte. Y en esa otra parte es lo que ahora están aumentando, estas lesiones multiligamentarias, estas lesiones, por ejemplo, rupturas incluso de tendón rotuliano, qué pasa en prótesis, qué pasa en pacientes que vienen con una rigidez o se rompieron el tendón de patelar o el cuádriceps, se puede hacer un refuerzo. Entonces, si entramos por ahí, creo que también se abre un campo para el médico que dice, ah, yo no sé de esta cosa posterior, ah, no sabía, porque esas cirugías, para un cirujano que no conoce mucho y que no está muy acostumbrado, una multiligamentaria le puede durar 4 horas y hacer lo que es autoinjerto serían 6 horas. Entonces, si uno le disminuye, ahí es perfecto lo que es el uso de autoinjertos. Un cruzado posterior en alguien que de repente está comenzando son 2, 3 horas, más la toma del injerto demora mucho más. Entonces, si comenzamos a darle énfasis a las otras patologías que no son el cruzado anterior, creo que ahí se puede entrar muy bien. Si seguimos vendiendo la idea en cruzado anterior es lo mejor, etcétera, sí quizás ahí podamos discutirlo bastante con la literatura, porque ahí sí tendríamos algunos puntos cosas muy puntuales que enfatizar. Por ejemplo, ¿cuándo indicaría el uso de un aloinjerto para un cruzado? Cuando, en una revisión, cuando un paciente falló, o sea, cuando ese cruzado se rompió, se volvió a romper, ahí debe usar un aloinjerto. Cuando es una opción y es, por ejemplo, podemos decirle al médico, ¿no? Si le sale muy chiquito su injerto, ¿qué hace, doctor? ¿No? O sea, ¿qué hace si usted tiene, nosotros para el cruzado anterior necesitamos mínimo 8 milímetros? ¿Qué hace si usted le salió 6? Y te van ahí probablemente nos digan, bueno, lo movemos un poco más, y se van a quedar ahí. Y le digo, usted puede utilizar un híbrido, o sea, puede utilizar lo que es la disponibilidad de tener un halo injerto que solamente le dé esos 2 milímetros adicionales y le da la seguridad de que tiene las propiedades de un autoinjerto y las propiedades mecánicas de un halo injerto. Entonces, en aumentación, ¿ok? Ahí podría ser un muy buen punto para entrar en cruzado. Ya esto de que pacientes poco demandantes, pacientes mayores pueda ser una opción, puede ser, pero la verdad es que eso como que ya uno dice, sí, bueno, o sea, no es tan fuerte la evidencia como para seguir avalando en ese punto para cruzado anterior. ¿Ok? Entonces creo yo que una de las principales estrategias es entrar por ahí en cruzado anterior y lo demás, cruzado posterior, esquinas multiligamentarias, rupturas de tendones, ahí se podría manejar muy bien. Creo que ahí podríamos entrar. Gracias. Y la segunda pregunta que tenía, que es muy curiosa, hemos tenido casos de médicos y de pacientes que han pedido
un ligamento cadavérico de su propio sexo. Femenino no sé si porque bailaba ballet y ellos podrían heredar esa actividad, o realmente hay alguna diferencia entre uno y otro. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que comenzaron a aparecer algunos estudios hormonales. Entonces, por ejemplo, obviamente, en general, todo lo que son ligamentos, tendones de nuestras estructuras, tienen un factor genético, o sea, y tienen también lo que es una predisposición hormonal. Los ligamentos en una mujer son más elásticos, tienen menor resistencia biomecánica y son un poco más fuertes en comparación del hombre. El del hombre tiene más propiedades mecánicas, es más rígido, por lo tanto tiene menos colágeno. Entonces, sí tendría alguna diferencia, pero no está demostrado científicamente. O sea, si usted me dice, dame tu literatura de eso, es muy poca. Entonces, en teoría, el injerto cadavérico de hombre tiene mayor rigidez, tiene mayor propiedad en cuanto a la parte biomecánica de estructura y tiene menos colágeno. Pero eso tampoco nos sirve que sea un injerto tan rígido. O sea, en cambio, el de mujer tiene un poco más de colágeno, es menos rígido, pero también es suficiente. O sea, los aloinjertos que tenemos de Aquiles, semitendinoso, todos son mayores, o sea, biomecánicamente son mayores a los nativos que tenemos. O sea, cualquiera de ambas opciones son muy buenas y cumplen los objetivos. Pero si queremos entrar en minuciosidades, o sea, sí existe diferencia, ¿no? En ambos. Ok, perfecto. Muy bien. Cedo la tribuna a mis colegas para que le hagan las consultas que tengan a la doctora Claudia. Adelante, Doctora, Sueli. señor Carlos, buenos días también. Buenos días con todos. Claudita, quería que nos expliques un poco, porque tú has usado un poco el tema del PRP con los ligamentos. Entonces quería saber un poco tu experiencia en esos casos, o en qué caso lo has utilizado. Hola, Caterina. Sí, creo que nosotros, ¿te acuerdas? Usamos hace mucho tiempo, usábamos cuando recién trajeron lo que era el plasma rico en plaquetas, lo usábamos como coágulo. Y utilizábamos los aloinjertos y o sea, lo que hacíamos era esperar más o menos unos 5 o 10 minutos, esperar que se forme un coágulo del plasma y lo poníamos casi dentro de lo que es nuestra preparación de lo que será el aloinjerto. Y con eso obviamente aumentas las propiedades biológicas. Lo que sí tenemos que entender como para que ustedes más o menos lo puedan ofrecer al médico es que el aloinjerto tiene propiedades mecánicas, es solamente estructura, solamente le va a dar estabilidad, ¿ok? Eso nada más hace un aloinjerto. Y le van a decir, sí, pero mi autoinjerto tiene células madre, va a regenerarse mejor. Perfecto, tiene toda la razón. Pero si nosotros a nuestro aloinjerto le añadimos propiedades biológicas que vienen a ser nuestro plasma, tenemos casi lo mismo. ¿Ok? Entonces, el plasma lo que va a hacer es embeberlo de células madre, por decirlo de algún modo, de factores que van a ayudar a la proliferación, a que esa parte de crecimiento de células sea más corta. Por lo tanto, casi llegar a lo mismo que un autoinjerto. Entonces, lo potencia muchísimo. Actualmente cambié un poco, ya no lo pongo en lo que es el injerto, sino suelo ponerlo en los túneles. Entonces, últimamente estoy usando el cruzado arterial en el hospital. Cuando lo pongo el plasma rico en plaquetas, solamente coloco el plasma en los túneles para que de todas maneras aumente lo que es la capacidad de lo que es la ligamentización, ¿no? O sea, cuando preparo el túnel femoral y el túnel tibial, ahí echo el plasma y de ahí paso mi injerto, ¿no? Ok, gracias, Claudita. Pero la idea es que ustedes lo puedan ofrecer en el sentido de que se vuelve casi un autoinjerto, o sea, tiene ambas propiedades biológicas y propiedades mecánicas, que es lo que Claro, nosotros como cirujanos buscamos, ¿no? venderlo de ese modo. Uh-huh, uh-huh. Ok, Porque dicen, gracias. no, si te dicen no, no es igual que un autoinjerto, listo, pongámosle plasma. Añadámoslo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Todo está súper claro. Yo creo que sí. Contundente. Contundente. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente, Claudia. Yo creo que esto amerita una segunda charla. Hay mucho por desarrollar y sobre todo este enfoque que nos has brindado de los argumentos que debemos
darle a los médicos para tomar su decisión y siempre, por supuesto, respetando el criterio del médico y jamás atropellar ni insistir sobre una u otra técnica o ligamento. Exacto, Okay. y eso también es importante que nosotros también como médicos busquemos más literatura, ¿no? Y no nos cerremos mucho en que un autoinjerto es el gol estándar y me cierro con eso, ¿no? O sea, conforme va avanzando, hay estudios que lo avalan, entonces no es que digan cero al injertos, entonces nosotros mismos también tenemos que aprender a tener, como usted dijo, la mente un poco más abierta y ofrecer más opciones. Cada paciente es diferente y si le ofrecemos una cartera de opciones, creo que el paciente también se siente mucho más seguro de la cirugía que está enfrentando, ¿no? O sea, creo que como les dije, lo que es la estrategia que tienen que tener para la venta es ir por otro lado, o sea, presentarle las otras opciones que puedan tener y eso va a ir mucho mejor también. Muy bien, muchas gracias a ti, Claudia, muchas gracias a nuestros colegas de Ecuador, de Bolivia y de Perú. Y seguiremos en contacto para capacitarnos. Gracias, Claudia. Buenos días. Muchas gracias. 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 Chao, gracias.